Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes. Y hoy en este día mi deseo es compartir una palabra que edifique tu vida, que para eso yo necesito explicarte la importancia de conocer este misterio que había estado oculto desde tiempos y edades, desde siglos y edades. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, vamos a repetir este versículo. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Para que me puedas entender ampliamente de qué voy a hablar a través de estas enseñanzas, de estos estudios que voy a compartir contigo, quiero explicarte lo que dice el capítulo 5, versículo 23 de la epístola a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en la venida de Cristo. Aquí nos está diciendo Dios que nuestro ser, todo nuestro ser, la forma en que Dios nos crió, es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el espíritu del ser humano? Es la parte espiritual de tu ser, que te hace consciente de Dios. Cuando el hombre está muerto espiritualmente, no tiene conciencia de Dios, no se da cuenta, no entiende a Dios, porque está muerto espiritualmente. Por eso es necesario que tu espíritu tenga vida nueva, la vida de Cristo. Pero también en tu ser está el alma. El alma es la parte que te hace consciente de ti mismo. Es la parte donde está tu personalidad, tu libre albedrío. Tú eres un alma viviente. Tú piensas por ti mismo porque tienes una mente. Sientes por ti mismo porque tienes un corazón, unas emociones. Y decides por ti mismo porque tienes una voluntad. Ese es tu libre albedrío. Y somos seres que vivimos dentro de un cuerpo físico. Nuestro espíritu y nuestra alma viven dentro de un cuerpo físico que nos hace conscientes a lo material, a esta vida física. Dios quiere que tu espíritu tenga nueva vida, tenga la vida de Dios, que tu alma sea restaurada, sea transformada, sea vivificada, y tu cuerpo físico también. Es bien importante que esas tres áreas nosotros pongamos atención, porque necesitamos que esas tres áreas estén santificadas para cuando Cristo venga, wow, nos vayamos con Él. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Quiero explicarte qué significa Cristo en vosotros. ¿Qué era el misterio que había estado oculto desde siglos y edades? Quiero que veas conmigo el libro de Efesios capítulo 3 y vamos a leer el versículo 3 al versículo 6. Decía el apóstol Pablo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio que había estado oculto? Cristo en vosotros. Aquí nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo.
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice aquí que los gentiles, los que no éramos del pueblo de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Jesús vino al pueblo de Israel, pero también vino a los gentiles, a los mexicanos, a los que estamos aquí. Y dice la palabra que por estar en Cristo Jesús, Cristo en vosotros, tú eres miembro del mismo cuerpo. Eres miembro. Dice aquí, eres coheredero con el pueblo de Israel. Dice la palabra que nosotros los gentiles somos coherederos. La herencia que tenía el pueblo de Israel ahora también es nuestra, y miembros del mismo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Qué hermoso es saber esto, hermano, que pertenecemos a un mismo cuerpo, tanto judíos como gentiles somos parte del mismo cuerpo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Dice Efesios que en nosotros está la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También dice la palabra que somos copartícipes de la promesa. Somos copartícipes de la promesa. ¿Cómo vas a participar de la promesa? ¿Cómo vas a ser miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo vas a ser heredero de las cosas eternas de Dios? Dice la palabra, en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Es el Evangelio el que te introduce a esa posición gloriosa, que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo que Cristo hizo en la cruz. Como decía en Gálatas, capítulo 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque así estaba escrito, maldito el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe tú y yo recibiésemos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Quiero decirte que tú naces espiritualmente, tú te haces parte del cuerpo de Cristo, eres heredero de las riquezas de Dios y recibes la promesa del Espíritu Santo, pero esto sucede en tu espíritu, esto no sucede en tu alma. Entonces quiero decirte que el espíritu es el que nace de nuevo, tu espíritu es el que comienza a tener un nuevo nacimiento, una nueva vida, pero tu alma está mal. Tu alma tiene que ser restaurada, tiene que ser transformada, tiene que ser vivificada, dice la palabra de Dios. Y para que esto lo entiendas y lo entendamos, quiero que veamos contigo este libro de Romanos 8, versículo 9 al 10. Fíjate lo que dice este pasaje, que vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma, mas vosotros no vivís según la carne. Quiere decir que no vamos a vivir, no le vamos a dar rienda suelta a nuestra carne, a nuestras pasiones que combaten en nuestra alma, dice la palabra, sino que vamos a vivir según el Espíritu. ¿Qué tan importante es que vivamos en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Te lo voy a explicar. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Y dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, quiere decir que tú puedes ser salvo, haber nacido de nuevo y no tener al Espíritu Santo. Quiere decir que yo puedo ser heredero y miembro del cuerpo de Cristo, haber nacido de nuevo, tener la vida de Cristo, pero no tener al Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas.
Entonces quiere decir que tú puedes ser hijo de Dios, que naciste de nuevo, que tienes vida eterna, que tu nombre fue escrito en el libro de los cielos y que vas a la gloria eterna, pero no tienes al Espíritu Santo. Porque dice aquí, sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Afirma otra vez, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, como en el mensaje que compartí acerca de el comienzo de la iglesia, si tú aceptas a Cristo, tú recibes el Espíritu de Cristo y tú le perteneces a Jesús, estás en Jesús, pero puede ser que no tengas al Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo, vas a andar en la carne. Mira lo que dice aquí el versículo que sigue. Pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en mí, dice, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Si yo recibo a Jesucristo, mi hermano, si tú recibes a Jesús, dices aquí la palabra, que el cuerpo está muerto por causa del pecado. Ahora yo te pregunto, ¿cuál cuerpo? ¿Mi cuerpo físico? Yo no estaba muerto físicamente. Mi cuerpo físico, que es la parte que me hace consciente de las cosas materiales, tiene vida y tiene salud. Pero aquí está hablando del cuerpo anímico, de tu alma. Y dice aquí, el cuerpo está muerto por causa del pecado, mas el Espíritu vive. En otras palabras, si Cristo está en vosotros, tu espíritu vive por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 21, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, cuando tú naces espiritualmente, eres declarado justo. Eres perdonado, tienes vida eterna y si mueres vas al cielo. Pero tu cuerpo, pero tu alma sigue muerto por causa del pecado. Entonces, ¿qué se necesita hacer para que tu alma reciba vida? Dice aquí, mas si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Pero quiero que pongas atención mucho en esta palabra. Y si el Espíritu de aquel, y si el Espíritu de aquel, y si no, tu alma no va a ser cambiada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recibir la promesa del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Ser copartícipe de la promesa en Cristo Jesús. La promesa de Abraham. La promesa del Espíritu Santo es la bendición de Abraham. ¿Te acuerdas que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Pues la bendición de Abraham es la venida, el regreso del Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a traer vida, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pero aquí ya habla de dos cuerpos, habla en plural, los cuerpos. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Cuál es tu cuerpo mortal? ¿Cuáles son tus cuerpos mortales? Tu alma y tu cuerpo físico. Porque tu alma un día, si no estás en Cristo, vas a ir a condenación eterna, pero también tu cuerpo va a resucitar en la resurrección de los injustos. Con tu alma van a ser lanzados al lago de fuego. Somos eternos. No creas que solamente tu alma es eterna, tu cuerpo físico va a resucitar también, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. Pero dice aquí que si el Espíritu mora en mí,
Él va a dar vida. Él va a traer vida a mi cuerpo mortal. Y es mi alma. Qué tan importante es que entendamos esta verdad. ¿Por qué te hablo yo esto primero? Para explicarte algo muy importante, que es la liberación de tu alma y la sanidad de tu cuerpo físico.